Esto, Bueno, antes que nada, gracias a todos por haber leído el texto y por todos los comentarios y preguntas que me vas a lanzar, porque lo agradezco. El que se trabaje una narración que he estado trabajando durante 4 meses, es solamente el principio, y es bastante difícil. Esto es solamente un esbozo de lo que puede llegar a ser un artículo para el libro de los encuentros. Bueno, yo lo que he hecho en este texto es explicar un poco este trabajo que consistía en leer todo lo que se había hecho en el mundo del management, específicamente en cuanto a narrativas. Lo que pasa es que en el management las narrativas se utilizan diferentes conceptos para una cosa que es similar. Se utiliza el concepto de storytelling, el concepto de retórica y el concepto de narrativa. Y cada uno de esos conceptos tienen como unas bases teóricas diferentes. Así, por ejemplo, la retórica tiene una base filosófica ética, la narrativa viene más de lo que es la literatura, y la parte de storytelling viene más de lo que es el marketing, la publicidad, etc. Vale, pues de estos tres he estudiado un poco, porque hay mucha información, lo que se está haciendo en estos tres campos o subcampos, como se le quiera llamar. Bueno, este estudio, las revistas y libros quizás no tienen más de 20 años, es un estudio muy reciente. ¿Por qué nace este interés? Pues básicamente en el mundo de la empresa porque existe una necesidad. Y la necesidad básica que se encuentran los académicos es una necesidad de conseguir la cohesión de los individuos, la motivación, compartir el conocimiento, cómo se hace lo de compartir el conocimiento y cómo se diseñan futuros compartidos, ¿no? Esta es la necesidad que existe. Os estoy diciendo esto y diréis, ¿cómo es posible que exista esta necesidad, ¿no? Te surge ahí una pregunta enorme, ¿no? Porque básicamente el concepto que tenemos de empresa y de gestor es que es un explotador, un controlador, un dominador y en definitiva un opresor, ¿no? Claro, eso es quizá la concepción que tenemos, o la narrativa que existe en el mundo de la empresa, que ya veremos luego cómo se explicita, pero lo que están apuntando sus teóricos es que hay una lógica nueva, que es una sociedad del conocimiento, que requiere un cambio profundo del significado de lo que quiere decir ser gestor de una organización. No solamente empresas, organizaciones. Y que la lógica del sistema, de alguna manera, va a hacer que estos comportamientos que os he comentado de explotación, opresión, etc., se tengan que cambiar. Así, ¿qué pasa, no? Dice, bueno, la concepción de la organización va cambiando, son cambios inesperados y rápidos, y lo que hace es que al haber esos cambios, pues la manera de manejar la organización, controlándola y dominándola, pues no funciona. No funciona. O sea, si la sociedad es estable, la economía es estable, pues tú con el control y la dominación puedes gestionar una empresa o una organización. Cuando los cambios son rápidos, el control y la dominación no favorecen a la organización, van en contra. Es lo que se llama la organización burocrática, ¿no? ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo se cambia la concepción del manager, ¿no? Se busca que es el gestor, a la de líder. ¿Por qué? Porque se pide que el líder sea capaz, claro, el gestor se entiende como el que controla, domina, y el líder se entiende como el que motiva, da sentido, crea nuevos objetivos, aúna voluntades, etc. Pero en el mundo de la empresa dicen, bueno, muy bien, aquí tenemos los managers, aquí tenemos la presión, aquí tenemos unas nuevas necesidades, ¿y cómo se hace todo esto? ¿Cómo se crea sentido? ¿Cómo se conecta a los individuos a un proyecto colectivo? Pues hay una primera versión o una primera aproximación en el mundo del management que dice, el líder, la persona que quiere manejar una empresa o una organización, primero tiene que ser una persona un poco, entre comillas, desarrollada. ¿Qué se entiende por desarrollada? Pues que se conozca a sí misma. Eso se entiende. O sea, un poco de introspección, ¿no? Y segundo, que ese gestor o líder sea capaz de explicar lo que hace la empresa y cómo lo hace. O sea, básicamente una narración que no va más allá de explicar lo que haces y por qué lo haces y cómo lo haces. No va más allá de eso, lo que es la narrativa, ¿no? Bueno.
Luego la pregunta que surge es, bueno, si la narrativa es solamente un conocerse a sí mismo y una venta de lo que son los productos y servicios y la organización en sí, pues vaya, es un concepto un poco pequeño, raquítico, ¿no? Bueno, así lo que os voy a explicar ahora es un poco de dónde nace esta aproximación a las narrativas. Empiezan, aparte de estas necesidades, empiezan también porque en el mundo del management se entiende que la aproximación que tú hablabas esta mañana, epistemológica, positivista, matematizada, del conocer la empresa, no es un conocimiento, una aproximación apropiada a lo que es la realidad de la empresa. Es decir, se obvian, se dejan de lado muchas realidades que matematizándolas no se pueden hacer presentes, ¿no? Entonces se empieza a buscar lo que se llaman métodos de análisis cualitativo, no método de análisis cuantitativo, sino cualitativo. Y en este método de análisis cualitativo empiezan a usar las narrativas. ¿Y qué narrativas usan? Usan todas las narrativas que una empresa, que una organización explicita de sí misma. Es decir, pues si la organización pone en la web información sobre lo que hace, cómo lo hace, si se publica una nota de prensa, si hace una descripción de sus valores, etc., pues analiza las narrativas que la empresa presenta, ¿no? Aquí os apunto que esta aproximación que se hace a una comprensión más allá de lo cuantitativa o matematizada de la organización, pues hay muchos problemas epistemológicos. Bueno, o surgen muchos problemas epistemológicos, ¿no? Pues el primero más importante es el de justificar esta valoración cualitativa o interpretativa como verdadera ciencia. Supongo que esto ya no es la primera vez que lo oís, ya lo habéis oído varias veces, ¿no? Es poder justificar, pues, por qué una interpretación que se considera, entre comillas, subjetiva, como es más allá de doxa o opinión y como verdaderamente es episteme, ¿no? Pues esa valoración e interpretación está sujeta, pues, a unos parámetros rigurosos de validación científica, ¿no? No se subjetiva una narración de cualquier manera, sino que hay una serie de pasos que se deben realizar para que eso se considere científico, ¿no? Pero de todas maneras sí que existe y todavía hay en el mundo del management científicos encontrados, ¿no? O sea, científicos que claramente ven que la ciencia es el destapar una verdad, todavía los hay en el management, mientras que otros ya dicen, bueno, a ver, hoy modelamos de esta manera, mañana habrá otra teoría y la teoría en sí no es verdad. La teoría no es la verdad, la teoría es una representación de una posibilidad, pero no es la verdad, ¿no? Bueno, pues eso en la parte de lo que es el análisis de las narrativas, pues ha tenido mucho efecto, porque no está plenamente reconocido esto como un método de análisis científico. Es interesante que incluso académicos o científicos que utilizan las narrativas, que en sí son métodos cualitativos de análisis y por tanto con una epistemología subyacente que ya tendría que llevar a lo que es la concepción de la realidad como una modelación y por tanto la teoría en sí una modelación, que hay algunos, y lo destaco aquí, que todavía, aún con métodos cualitativos, son capaces de afirmar que se busca una verdad, ¿no? Y que la verdad se puede encontrar pues controlando unos ciertos factores en la empresa, ¿no? En este caso, para que la narrativa, según esos autores, para que la interpretación subjetiva de la narrativa interprete la verdad, pues dicen aquí claramente que consiste en fijarse en el contexto, en analizar el contexto en el cual surge la narrativa, entender las implicaciones que presenta ese contexto en cuanto a la comprensión que se hace de la narrativa de la organización, y el rol central de la narrativa personal, es decir, de las personas que han explicado esa opinión, esa narrativa, y cómo eso tiene un impacto, o sea, históricamente cuáles han sido los impactos de esa narrativa. O sea, según ellos, si tú haces todo esto, pues llegarás a poder justificar, entre comillas, la verdad. O sea, lo que estoy intentando mostrar aquí que no es tan obvio ni tan evidente que un método cualitativo ya te lleve a una concepción epistemológica, como se podría pensar. Bueno, otro punto así que destaco, todo esto son puntos que yo he ido sacando de lo que ellos han destacado, ¿no? Que he encontrado relevante es el mundo de la teoría económica, ¿no? Cuando se ha publicado bastante
sobre cómo la teoría económica no solamente se sustenta en lo que es el análisis científico, entre comillas, tal como lo entendemos cuantitativamente, sino que hay todo un discurso narrativo, cualitativo de argumentación, que es básicamente narración. Bueno, ahora estoy ya entrando un poco a las diferentes críticas que se han ido haciendo a este estudio de las narrativas, ¿no? Como resumen, ver que la narrativa en el mundo del management nació como una crítica a la visión sesgada que se tenía de la organización, o sea, nace como una crítica a la visión sesgada del management, pero que inmediatamente se empieza a utilizar esta narrativa de una manera ideológica, ¿no? Porque, claro, como son interpretaciones subjetivas, pues esta crítica se utiliza ideológicamente para destacar determinados intereses que tenían algunos académicos, ¿no? Y precisamente este uso ideológico pues incide negativamente en la aceptación de la narrativa como un elemento importante en lo que es la valoración de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo también de estos 20 años es que al principio las narrativas que se consideran sujetas a estudio por parte de los académicos son solamente las narrativas escritas, pero pronto se dan cuenta que en las organizaciones, además de narrativas escritas, hay narrativas que son orales y que ellos piensan que influencian más el funcionamiento y la actividad de la empresa o de la organización que las mismas narrativas escritas, ¿no? Entonces empiezan a ver que las narrativas escritas puede ser que no sean dominantes. Incluso puede ser que las narrativas orales sean las dominantes. Hay narrativas que no, además hay narrativas que aunque no sean dominantes, hay algunas narrativas que no son completas, que son emergentes, que les llaman ellos, que son incompletas, pero que también tienen algún tipo de poder en cuanto a cómo se comprende la empresa y la actuación de la empresa, ¿no? O sea que se pasa de una concepción muy purista de las narrativas como aquellas que son escritas a incluir a todas las narrativas, tanto sean escritas como no escritas, y a todas aquellas narrativas que no cumplan con lo que se llama los elementos básicos de la narrativa, que son la argumentación y los personajes, ¿no? O sea, se incluyen también narrativas incompletas. Así, por ejemplo, os he puesto aquí una narrativa que múltiples investigadores dan del mundo del management, de la concepción del manager, que sería que el manager, la concepción que tiene, la narrativa, cómo se presenta, es aquel que es capaz de conocer, controlar y dar respuestas correctas siguiendo los parámetros de eficiencia, maximización del beneficio, planificación y elección. Así como veréis, lo que se considera una narrativa es básicamente una opinión sobre un tema determinado, ¿no? En este caso, lo que es el management y la función del manager. Claro, pronto empiezan a surgir diversas opiniones, ¿no? Intelectuales ya que dicen que empiezan a cuestionar que sea solamente la narrativa una retrospectiva, una opinión de un fenómeno, ¿no? Sino que advierten que la narrativa se da en un espacio que ya está narrado de sí, o sea, en un espacio en que le dicen está relatado, ¿no? O sea, el lenguaje no es de sí un instrumento neutral, sino que ya tiene una visión del mundo, ¿no? Y que ya venimos de alguna manera impactados por esa visión. Y se empiezan a estudiar, ¿no? Un poco lo que es la relación del lenguaje con la narrativa. Bueno, en este punto, pues bueno, aquí se citan y tal, ¿no? Cómo nosotros lo que hacemos es una negociación continua de significados, creación de significados que la cultura nos acaba de completar, que somos individuos inacabados sin la cultura y que eso es lo que nos da sentido y que verdaderamente hay algunos académicos que se quejan, ¿no? O que advierten que la visión de la psicología como un hombre libre de su cultura y aséptico, ¿no? Es un poco forzada, cuando verdaderamente el hombre ante todo es cultura, es construcción de sentido, ¿no?
Bueno, así se advierte, y en ese sentido lo que estamos haciendo nosotros es interesante, te dicen, bueno, no hay verdaderamente una visión de cómo el lenguaje narrativo en la empresa, ¿no?, afecta a lo que es la construcción de la organización, cómo afecta a las actuaciones de la organización. Eso no se ha estudiado, ¿no? Cómo se facilita, inhibe y configuran procesos de cambio, de motivaciones, cohesiones, etc., ¿no? ¿Qué más es importante aquí? Bueno, hay toda una parte que también advierte que el estudio de las narrativas, no solamente hay que estudiar las narrativas de la empresa en sí, todas las narrativas, las incompletas, las completas, las escritas, las no escritas, sino que hay que estudiar también la narrativa del contexto histórico y del contexto social, que todo eso tiene un impacto y que sin eso pues te quedas un poco corto, ¿no? Como ves, cada vez van abarcando más, ¿no?, para utilizar las narrativas como un método de comprensión. ¿Qué pasa? Aquí en la página 6 os he puesto todas las motivaciones que presentan los académicos para el estudio de las narrativas, y os las voy a leer para que veáis todo lo que quieren adquirir, ¿no?, o fomentar, ¿no? Dice, por ejemplo, en el management se pretende actuar con las narrativas para construir sentido, bien individual o colectivo, o para encantar el mundo. O también como una creación de un vehículo para promocionar una emoción, un sentimiento determinado. O sea, pues en el mundo del marketing, oye, la narrativa se usa pues de lo más, ¿no? Quieren provocar emoción y para vender. También se quiere promocionar la narrativa para transmitir ideas complejas, como transmisor de conocimiento. Se relacionan las narrativas con la capacidad también de aprendizaje, ¿no? Y también como una herramienta para transmitir valores, para generar equipos excelentes, para neutralizar rumores y para describir cómo el futuro tendría que ser. O sea, se quiere que las narrativas cumplan de alguna manera con todas estas necesidades, ¿no? Bueno, evidentemente ante este querer, ¿no?, esto es lo que pretende, pero luego inmediatamente en el mundo del management aparece lo que es la crítica feroz al uso de las narrativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un grupo de académicos que dicen, bueno, ahora ya sabemos cómo se utilizan las narrativas, cómo funcionan las narrativas, que básicamente es entender cómo es una interpretación subjetiva de cómo la narrativa funciona en la empresa, con unas interpretaciones subjetivas del académico, conectadas con una interpretación subjetiva de lo que es la narrativa social, contextual, histórica, y con eso pretenden ser capaces de crear narrativas que introyectan valores. ¿Qué Introyectan, o sea, utilizan la narrativa para meter a la gente un determinado valor. Pues te voy a contar una historieta para que tú seas un buen trabajador. Esa es la idea, ¿no? Claro, algunos académicos dicen que esto es, o sea, que no tiene sentido. Dice que este cambio organizacional no ocurre, y que si ocurre es por la razón equivocada y que normalmente es negativo este cambio. O sea, que están totalmente en contra de que esto se pueda funcionar, ¿no? Lo que sí que parece, y en esto hay bastantes académicos que parecen que están de acuerdo, es que cuando se utilizan narrativas, en vez de utilizar argumentaciones como estamos acostumbrados, ¿no?, más asépticas, más razonadas, sin tanto cuento, porque entienden la narrativa como una historia, como un cuento, lo que sí parece es que se pueden utilizar como una herramienta para promover un determinado tipo de comunicación en la empresa, en la organización, como una herramienta para favorecer el diálogo y para favorecer procesos de aprendizaje. O sea, como una manera de empezar a hablar de aquellas cosas que son difíciles de hablar, ¿vale? Claro, así... Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Y por qué se puede realizar eso? O sea, lo que están diciendo los autores
es que no es verdaderamente por la narrativa en sí, sino por el proceso de aprendizaje que se crea. ¿Qué es el proceso de aprendizaje que existe y que la narrativa es la excusa? ¿Qué es lo que favorece el cambio axiológico? ¿Vale? ¿Te puedo cortar? Sí. ¿Lo puedes explicar un poco más? Sí. Como que no se entiende. Sí. Ok, normalmente se dice que con una narrativa, por ejemplo, hay algunos autores que dicen, mira, en esta empresa familiar se cuenta la narrativa del abuelo, de cómo empezó, de lo duro que fue y tal y cual, y eso hace que la empresa tenga unos determinados valores. Bueno, eso es lo que dicen, no lo demuestran que eso sea así, ¿no? Pero muchos otros autores dicen, esto no, a ver, con una narrativa, con una historieta, tú no cambias los valores de la gente, ¿no? Otra cosa es que tú puedes utilizar esa historieta para promover una comunicación, un proceso de aprendizaje, que a través de la historia tú formes a las personas y en ese formarles, en ese proceso de cambio, pues utilices la historia como una manera, como dice Shane aquí, de descongelar una manera de pensar, ponerles una narración con un aprendizaje, un cambio, para luego recongelarle con la valoración que tú quieres. Pero no es la narrativa en sí, es el proceso de conversación, diálogo que tú realizas, ¿no? O sea, que lo que dicen algunos autores es que para las transformaciones axiológicas es la intervención educativa, es el proceso de aprendizaje, no es la narrativa que te cambia. O sea, la narrativa suelta ahí no hace ese cambio. Es lo que ellos afirman. De hecho, los que afirman que la narrativa produce el cambio axiológico no lo demuestran tampoco. O sea, no hay teorización al respecto. Dicen, esto pasa, pero verdaderamente no lo demuestran, ¿no? Interesante. Este autor que os cito aquí utiliza lo que se le llama el Appreciative Enquiry, que básicamente consiste en primero hacer un análisis en la empresa de cómo está funcionando. Dice, antes de querer cambiar algo, de querer introyectar o cambiar los valores, primero hemos de entender cómo funciona, ¿no? Y para hacer esto, pues utiliza diferentes artefactos de la organización, pues como son analizar los códigos del vestir, el nivel de la formalidad, cómo se comunican los eventos sociales, la jerga, etcétera, etcétera, y a partir de ese análisis de cómo funciona la empresa, él afirma que a través de esa conversación, a través de una conversación y un análisis de cómo se funciona, pues se cambia. Eso, o sea, ahí tampoco no hay ninguna teoría que demuestre cómo destapando unos filtros de la organización, cómo poniendo encima de la mesa cómo funcionamos, que eso promueva el cambio. O sea, le falta un paso más a la justificación de cómo se realiza el cambio axiológico, ¿no? Y ahí lo pongo yo, dice, bueno, tampoco justifica cómo destapar unos filtros de actuación te permite cambiar a otra. Pues puedes saber muy bien, yo soy una mala persona y no cambiar para nada tu actuación, o sea, y lo sabes, no hace falta que sea inconsciente, ¿no? Bueno, él considera que es muy importante que para que el cambio se pueda realizar tienes que crear ansiedad. O sea, en la empresa tienes que crear una ansiedad, un miedo, para promover que la gente se replantee sus valores, porque en el fondo lo que tú quieres es un proceso de cambio, o sea, que la gente se replantee cómo funciona y cómo tiene que funcionar. Y habla, esto que yo os he comentado antes, de descongelar, ¿no? Dice, tienes que crearle miedo, pero al mismo tiempo le tienes que dar un poco de seguridad, un poco él dice seguridad psicológica, para que ese aprendizaje él esté dispuesto a aprender una manera nueva de actuar, ¿no? Luego, esa sería la primera parte, descongelar. Luego sería un poco replantearse las otras posibilidades y finalmente, una vez has hecho esto, descongelar, plantearte nuevas posibilidades, pues adquirir nuevos valores, ¿no? Lo que esta metáfora de descongelar y recongelar, yo advierto aquí que no creo que sea muy adecuada a lo que es una sociedad de conocimiento, porque evidentemente, teniendo en cuenta que estamos totalmente, o sea, el pensar que tiene que congelarse, que tiene que quedarse fijo, ya en sí es un impedimento, ¿no? Otra cosa es que sea fijo por un tiempo, pero pensar que es fijo,
que eso va a ser fijo es un impedimento en sí, ¿no? Quizá valdría más la pena plantearse que esos valores van a ser líquidos, ¿no? Cambiando continuamente, aunque durante un tiempo puedan ser fijos, pero de ninguna manera congelados, ¿no? A ver, otra cosa interesante, se critica visiones, por ejemplo, de system thinking, de teoría de sistemas, ¿no? Quizá estos autores van un poco más allá de lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Porque critican la visión de system thinking, yo tampoco me la conozco mucho, pero las críticas que advierten estos autores es que en el system thinking todavía se piensa que el líder, de alguna manera, que es el que piensa holísticamente, de alguna manera es controlador y dominador del sistema, ¿no? Está fuera y es capaz de darle un sentido a eso, ¿no? Dicen, no, perdone, pero en proceso de cambio el líder no es capaz de darle sentido. O sea, ahí esa propuesta de alguna manera tiene velada una asunción que no es práctica, que no acaba de funcionar, ¿no? Ellos lo critican porque el system thinking en el management se utiliza bastante. Se utiliza bastante. ¿Qué es el system thinking? Bueno, es la manera de pensar, es la manera de pensar holística, que va más allá de pensarlo todo como estructuras, que son procesos de relación, que todo está relacionado de alguna manera, pero lo que te dicen es que al final, bueno, vale, es más holístico y todo, pero estás asumiendo que hay un individuo capaz de hacer esto, o sea, capaz de entender esos procesos, ¿no? Y ellos te dicen, no, es que tal como es la realidad de cambio continuo, es que es imposible. Esto no nos funciona, ¿no? Bueno, lo que destaco aquí es que estas aportaciones de simplemente de conversar, hablar, y que luego a partir de esa conversación y este hablar puedan surgir cambios axiológicos, pues no está justificado. No existe una teoría detrás que diga, oiga, si usted hace A, B y C, si funciona esto, pasa esto y esto, el cambio axiológico no se produce. No. Te dicen, usted hable, converse, aprenda, y luego eso ya de sí ya llevará al cambio axiológico, ¿no? Una aportación que pongo aquí es la de un autor que me gusta bastante porque no la había visto antes, es un análisis de los tipos de conversación, que se llama Sharmer, que no sé si lo conoces, está ligado tiene razón con Peter Senge y todo eso en el mundo del management, que dice, bueno, mire usted, es que hay muchas maneras de conversar. La primera es el hablar bonito, ¿no? Podemos hablar bonitamente usted y yo, usted piensa A, yo pienso B, pero no entramos allí en los detalles y hablamos amigablemente, pero ahí no hay ningún tipo de aprendizaje ni por uno ni por otro. Es un hablar cortés. El segundo tipo de hablar es el hablar más belicoso, el de que yo te quiero convencer, quiero cambiar tu paradigma y por tanto ya no es tan amable, sino que básicamente va a argumentar y a llegar al fondo, y ese llegar al fondo a veces puede ser agresivo y cuesta, ¿no? La tercera tipo de conversación es aquella que es reflexiva. Escuchen ustedes, vale, yo me miro el mundo así, usted se lo mira así y la empresa va para allá, ¿cómo hacemos esto para solucionar el problema que tenemos? O sea, un hablar más reflexivo enfocado versus una resolución de un conflicto, de una idea, de un proyecto, ¿no? Y el último ya va más allá de la reflexión de dónde estamos, de dónde vamos, sino es una conversación que se llama generativa. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque como en el mundo del management se destaca que la narración de sí no produce el cambio, sino que son otras variables, pues y presentan la conversación y la generación de comunicación como una de esas variables, pues ha aportado esto que no está explícitamente dentro de lo que son las narrativas, pero bueno, que creo que tiene significado. ¿El generativo qué es? El generativo es que la conversación está pensada no a reflexionar sobre tu punto de vista, mi punto de vista y cómo nos entendemos, sino sabiendo dónde estamos, cómo generamos un futuro común, donde podamos pues crear un proyecto, ¿no? Generación, es una conversación que va más allá de la reflexión, sino va a generar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc. Bueno, lo que digo aquí en la página 9 es, bueno, cómo podemos asegurarnos que esta teoría axiológica, que no hay una teoría axiológica que supere este proceso, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que esta conversación pueda llegar a algo?
O sea, no existe una teoría axiológica que nos ayude a gestionar este proceso. Bueno, una aportación práctica de unos autores de Boye, que es uno de los primeros que empezaron en el mundo de las narrativas, dice, una aportación que creo interesante, que la función del manager es crear una narrativa en que se controle, que no se controle ni domine. O sea, la función del manager es crear una narrativa que controle, que no se controle ni se domine. Y que creando esta narrativa, eso es lo que ellos lo especifican, no teóricamente, sino de las experiencias prácticas de empresas innovadoras, de cambio, que eso funciona para que los empleados sean capaces de crear sentido, sean capaces de crear nuevas posibilidades, sean capaces de crear. Controlar, que no se controla ni domina. Que sería quizá dice, bueno, a ver, defíneme lo que va a ser el management. Pues eso, controlar que no se controle ni domine. ¿Va a ser eso? Ahora, ¿cómo? Pero es eso, controlar que no se controle ni se domine. Pero aparte, bueno, vale. A ver, entonces, bueno, la narrativa, sigue, la narrativa, sigue. Porque esto es por medio de las narrativas, ¿eh? O sea, la narrativa que cuando tú vas a hacer un trabajo, te vendan la narrativa y verdaderamente se pase eso, que en esa empresa los managers quieren que todo el mundo piense, que todo el mundo sea creativo, que no haya control ni dominación ni opresión. Eso, que se entienda eso. Eso es lo que ellos dicen que han visto que funciona en empresas, no se lo inviertan ellos, sino que han visto que funciona. Luego ya para acabar, esas son las aportaciones de la narrativa y el storytelling, pero hay una aportación que viene directamente al mundo de la retórica. Y esta aportación lo que hace es recoger las aportaciones de Aristóteles, básicamente, y de la retórica romana, y te dice que utilizando una serie de legalidades, pues puedes llegar a persuadir. Pues ya sabes la retórica de Aristóteles, el logos, hechos y pazos, ¿no? Si tú haces una canción argumentada con un sentimiento y una conexión con la audiencia y lo haces así, 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 pues llegarás a persuadir. O la forma clásica de creación y defensa de una tesis, ¿no? El exordium, la narración, la proposición, la prueba, la refutación y la conclusión. Con eso ya vas a llegar a convencer a alguien, ¿no? ¿Qué pasa con estos planteamientos? El planteamiento de la retórica tiene como base fundamental que el individuo es un ser racional. Es un ser racional, ¿eh? Entonces, esta ya, yo le llamo poco fértil. O sea, ya no es, el individuo no es axiológico, es racional. Hace que lo axiológico de alguna manera no esté presente ahí, o no pueda estar presente, ¿no? Aunque sí que es cierto que los retóricos advierten que para que el rétor, el orador, sea capaz de convencer a una audiencia, tiene que tener una formación humanista. Bueno, y os voy a decir esa formación humanista, los valores que destaca en este caso, ¿no? Destaca que tiene que ser una persona que tenga las virtudes de humildad, coraje, sabiduría y, sobre todo, abstinencia. ¿Y cómo lo explica? Pues esas son las virtudes que ellos consideran... Teologales. Claro, el problema es que, claro, abstinencia, no sé de qué, pero que tiene que ser una vida un tanto austera. Austera. Yo que se sacrifica. Ascética, ¿no? Pero eso para una sociedad de consumo no tiene ningún sentido. ¿Eh? Pues Sí, esto eso está pensado dentro y para sociedades. Sí. Pero en cuanto al manager, entonces. En cuanto al manager. Las virtudes del El manager. resto no. Claro, es que si tiene que... Es si que- tiene que ser convincente, no puede ser Hay que dar un ejemplo. tío... Claro, no puede ser un bala perdida. Bueno, pero te va a perder. Bueno, pero, bueno, claro, lo que es interesante es que la retórica ya parte de un presupuesto ético. Ya está definido, Vale, sí. ¿vale? Y por tanto no hay ninguna discusión ética, no hay ninguna posibilidad de salirse del sistema que está ya presente, ¿no? Por tanto, de sí
esta propuesta retórica no funciona en el siglo XXI. No funciona. Bueno, ya para resumir, las cosas interesantes, ¿no? Bueno, que he hecho aquí una conclusión, no está terminada, pero voy bien de tiempo, ¿no? Sí. Vale, vale. Primero, a destacar la sobreventa que se hace en el mundo del management, y sobre todo de los coaches, que lo habéis oído alguna vez, los coaches. Los coaches utilizan la narrativa todo el rato. Pues eso se critica bastante, la sobreventa de la narrativa. ¿Cómo traduciríamos coacher? Es coach. Entrenador. El entrenador. Es que el coach se utiliza, aquí en España se dice coach también, ¿eh? Director espiritual de la empresa. Sí, son directores En espirituales. inglés. Pero es el entrenador. Entonces, El coach es el entrenador del equipo. cualquier empresario hoy tiene su padre espiritual. Es y su medio, coach. es medio psicólogo social, tiene un punto de espiritualidad, de la cualidad. Un poco del management, conocer el mundo del management y tal. Es un charlatán. Por aquí, esto por allá para Bastante. Los hay serios, ¿eh? Y las empresas los utilizan mucho. Sí, se utilizan mucho. Hay algunos Pero charlatanes. con otras palabras. Hay gente Pero se para presta mucho empresas. cuento, claro. No hay, yo creo. No Capacitado. conozco ninguno, sé. No, yo Que sí. contratan, hacen un curso de 3 días, yo qué sé. Esto Me llevo tal- Sí, sí. Acabo, porque son 2 momentos y hacemos las preguntas y ya seguimos. Bien, primero destacar la sobreventa, es decir, se vende más de lo que hay. O sea, te dicen la narrativa cambia los valores, nadie lo demuestra, no se sabe cómo, muchos lo critican. Bueno, en definitiva, ahí hay un punto bastante negro. Luego, la aproximación de la retórica, que sustantivamente es la que está como más fuerte en lo que es la parte filosófica en donde se apoya, ¿no? Pues para el siglo XXI, esta concepción antropológica que tienen ya del ser humano como ser racional esteriliza completamente la posibilidad de un tratamiento axiológico, porque el sistema valoral ya está definido, no hay vuelta de tuerca, entonces tampoco es una aportación que interese. Otra cosa interesante, que en 20 años cómo se ha cambiado la concepción de lo que es la narrativa, de ser solamente lo escrito en la empresa a ser todo, y por tanto ese ser todo, pues de alguna manera dices, si está en general, ¿cómo podemos particularizarlo para que sea verdaderamente un estudio científico, ¿no? Y cómo aseguras que esa interpretación es valorada y justificada científicamente, ¿no? Y por último, que de estas aportaciones, básicamente a nivel práctico, de uso práctico, que resuelva las necesidades por las cuales empezó el estudio de las narrativas, es decir, la necesidad de cohesionar, motivar, compartir conocimiento y diseñar futuros compartidos conjuntos, no existe. O sea, no existe una aproximación teórica a estas necesidades, a la respuesta de estas necesidades. Y bueno, eso es todo. Ah, o sea, al final es este. Sí. ¿Qué esperamos? ¿Que repartiesen dividendos en el asesino? dividendos ahora. No, pero Sí, espera un momento.